El 20 de diciembre de 1990, en una tarde cálida en la Ciudad de México, Juan, un joven de 15 años, se encontraba lleno de emoción. Había esperado durante semanas para ver una de las películas más esperadas de la historia del cine, Toy Story. Sabía que el avance de la tecnología que se reflejaba en el filme era algo que nunca antes había experimentado. Con la mezcla de computadoras y animación tradicional, el filme se prometía como un hito, y el estreno en su ciudad no podía dejarlo escapar. Esa tarde, él se despidió de su familia y salió con una sonrisa en el rostro, con la camiseta verde que tanto le gustaba, algo sencillo y cómodo para disfrutar del cine. En su mente, solo había una cosa: las aventuras de Buzz Lightyear y Woody. Cuando Juan llegó al cine, el bullicio en el aire era palpable. Familias y niños correteaban por los pasillos, todos emocionados con el estreno. Al entrar en la sala, la oscuridad lo envolvió, la pantalla gigante lo absorbió por completo y el sonido envolvente lo transportó a un mundo fantástico. Las carcajadas de los niños, los efectos especiales deslumbrantes y las escenas de acción lo cautivaron desde el primer minuto. Sin embargo, mientras la historia avanzaba, Juan no sabía que ese sería su último momento de felicidad sin preocupaciones. A medida que avanzaba la película, él se olvidó del mundo exterior, solo podía pensar en los personajes y en la trama que lo mantenía cautivo. Pasaron las 2 horas del filme, y al terminar, los créditos comenzaron a rodar. Juan se levantó de su asiento, sintiendo el leve dolor de estar sentado durante tanto tiempo, pero también la satisfacción de haber sido parte de un momento histórico del cine. Con una sonrisa, guardó su entrada en su bolsillo y se dirigió hacia la salida del cine. Era tarde, ya eran las 9:30 p.m., y las calles estaban ligeramente más vacías. Unos pocos coches circulaban por las avenidas principales, y el murmullo de las conversaciones de la gente se había disipado. Caminó por el estacionamiento del cine, dirigiéndose hacia la salida principal, donde normalmente tomaba el autobús que lo llevaría a casa. Sin embargo, esa noche, Juan no alcanzó a abordar su transporte. Mientras cruzaba la puerta del cine y pasaba a la calle, algo extraño sucedió. En ese momento, un silencio inexplicable lo rodeó. La gente que estaba allí se había dispersado sin dejar rastro. No hubo más coches, ni más gente en el estacionamiento, como si el mundo entero hubiera desaparecido de repente. Juan se detuvo, mirando alrededor, sin encontrar ningún familiar o amigo cerca. El aire estaba pesado, como si algo estuviera por suceder. Sin saberlo, dio un paso hacia lo desconocido. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Juan. Su familia, desesperada, acudió a las autoridades y se desplegó una amplia operación para buscar al joven. Los medios de comunicación cubrieron la noticia, y el caso se convirtió en uno de los más comentados de la ciudad. Pero, a pesar de los esfuerzos, no hubo pistas. Ninguna cámara de seguridad en las cercanías había capturado el momento exacto en que Juan desapareció, y la única evidencia disponible era una declaración confusa de un vagabundo que afirmaba haber visto a un joven subiendo a un automóvil desconocido. La policía investigó cada posible ángulo, pero la desaparición de Juan permaneció como un enigma sin resolver. A medida que pasaban los días, la angustia de los padres de Juan aumentaba mientras las autoridades intentaban descubrir qué había ocurrido. La ciudad entera estaba en alerta, pero, a pesar de la amplia cobertura mediática, las pistas seguían siendo mínimas. Los amigos de Juan fueron entrevistados, pero ninguno de ellos parecía tener información relevante. No se podía determinar qué había sucedido después de que él saliera del cine. Las cámaras de seguridad no mostraban nada claro. Las grabaciones solo mostraban el estacionamiento vacío poco después de la película. La desaparición de Juan se convirtió en un misterio, dejando a la familia atrapada en un mar de incertidumbre. Durante los primeros años, la policía investigó diversas hipótesis, pero sin resultados. Algunos pensaron que podría haberse ido por voluntad propia, mientras que otros sospechaban de un posible secuestro. Con el paso del tiempo, la cobertura mediática fue disminuyendo y el caso fue perdiendo fuerza. La angustia de los padres no desapareció, pero cada día que pasaba sin respuestas, el dolor aumentaba. 10 años después, en el año 2000, un ex empleado del cine, un antiguo guardia de seguridad,
decidió revelar lo que había presenciado esa noche. Según su relato, él recordaba perfectamente a Juan saliendo del cine y caminando hacia el estacionamiento. Sin embargo, el guardia de seguridad observó algo extraño. A unos metros de la puerta, un vehículo oscuro se detuvo frente al joven. Aunque el chico no conocía el auto ni a sus ocupantes, el guardia fue testigo de cómo Juan aceptó subirse al automóvil, confiado en que lo llevarían a su casa. Fue la última vez que alguien vio a Juan antes de que desapareciera. El testimonio del empleado cambió por completo la dirección de la investigación. Aunque se trataba de una pista crucial, las autoridades nunca pudieron dar con el paradero del automóvil o de sus ocupantes. Este testimonio abrió nuevas posibilidades, pero las respuestas seguían siendo esquivas. A pesar de los esfuerzos de la policía, el caso de Juan seguía envuelto en misterio, dejando a la familia con más preguntas que respuestas. Pasaron los años, y aunque las autoridades siguieron con la investigación, el caso de Juan fue cayendo en el olvido. La ciudad comenzó a dejar de hablar de él, y la familia, aunque con la esperanza intacta, empezó a perder la fe en que alguna vez encontrarían respuestas. Sin embargo, un acontecimiento inesperado cambiaría el curso de la historia. 10 años después de la desaparición de Juan, en 2000, un hombre, aparentemente sin conexión con el caso, se presentó ante la policía con una información impactante. Este hombre era un trabajador de mantenimiento del cine, quien había estado en el lugar de trabajo la noche que Juan desapareció. El testimonio que ofreció estaba lleno de detalles que no solo confirmaban la historia del guardia de seguridad, sino que además arrojaban nueva luz sobre lo sucedido. El hombre explicó que, además de ver el vehículo oscuro en el que Juan subió, él también observó a un hombre dentro de la sala de cine que parecía estar observando al joven durante toda la película. La sospecha de que Juan podría haber sido seguido se volvió más real. El hombre mencionó que no le dio importancia en su momento, pero que ahora, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que algo no estaba bien esa noche. Lo extraño era que este hombre no había sido interrogado durante la investigación inicial, y las autoridades nunca habían considerado la posibilidad de que alguien dentro del cine pudiera haber estado involucrado en la desaparición. El trabajador del cine también relató que escuchó algunas conversaciones extrañas entre los empleados de la sala de proyecciones, lo que lo llevó a sospechar que alguien conocía a Juan de antes. Aunque no tenía pruebas directas, sus palabras sembraron una nueva ola de sospecha y abrieron la puerta a la posibilidad de que la desaparición de Juan no hubiera sido un simple caso de secuestro aleatorio, sino que hubiera algo más oscuro detrás de todo. La familia de Juan, al recibir este nuevo testimonio, vio renovada su esperanza. Aunque la información era confusa y no llevaba a ninguna pista concreta, por primera vez en años, sentían que algo estaba cambiando. La policía, aunque aún sin respuestas claras, comenzó a reconsiderar la investigación, y el caso de Juan pasó nuevamente a ser de interés público. El tiempo pasaba, pero el caso de Juan seguía sin resolverse. La nueva información, aunque reveladora, no era suficiente para lograr avances significativos. La policía estaba atrapada en un ciclo de teorías sin pruebas tangibles. Sin embargo, en 2005, un giro inesperado se presentó cuando un antiguo amigo de Juan, llamado Carlos, se acercó a las autoridades. Carlos había sido compañero de Juan en la secundaria y había perdido el contacto con él poco antes de su desaparición. Durante años, Carlos había guardado un secreto que lo había atormentado. Recordaba haber escuchado a Juan hablar sobre un hombre misterioso que lo había estado siguiendo poco tiempo antes de que desapareciera. Según Carlos, Juan le había mencionado que había conocido a un tipo extraño en el cine que le había ofrecido una gran oportunidad para trabajar en algo exclusivo. Aunque no le dio mucha importancia en su momento, las palabras de su amigo tomaron un nuevo significado tras conocer los testimonios de los empleados del cine. Carlos también recordó que, en varias ocasiones, Juan había mostrado señales de inquietud, como si estuviera siendo presionado por alguien, y se mostraba más callado y retraído de lo habitual. A pesar de que Carlos no sabía a quién se refería Juan, los recuerdos comenzaron a alinearse con lo que se había revelado en la investigación. Algo no estaba bien, y la conexión entre la desaparición de Juan y esta misteriosa figura se volvía más evidente con cada nuevo testimonio que salía a la luz. Sin embargo, la policía aún no tenía una imagen clara de lo que había sucedido, y las piezas del rompecabezas seguían dispersas.
La familia de Juan, aunque agotada emocionalmente, se aferraba a la esperanza de que la verdad finalmente saldría a la luz. El caso se convirtió en una obsesión para muchos, no solo para la policía, sino también para la prensa y la comunidad local, que no podían dejar de preguntarse qué había pasado con aquel chico que había desaparecido mientras disfrutaba de una simple película. La situación parecía estancada, pero en 2006, un nuevo desarrollo sacudió el caso por completo. En 2006, un acontecimiento clave cambió el curso de la investigación. Un hombre llamado Luis, un ex empleado del cine, se presentó a las autoridades después de haber visto una noticia sobre el caso en la televisión. Luis había trabajado en el cine donde Juan había desaparecido, y aunque en su momento no pensó que su testimonio fuera relevante, después de escuchar las nuevas teorías sobre la desaparición de Juan, se dio cuenta de algo extraño. Recordó que, unos días antes de la desaparición de Juan, había visto a un hombre extraño en el vestíbulo del cine, esperando. Este hombre parecía estar observando a los jóvenes que iban a ver la película, y en particular, a Juan. Luis lo describió como un hombre de unos 40 años, con una chaqueta oscura y un aspecto que no coincidía con los demás asistentes. Lo más inquietante fue que, cuando el cine cerró aquella noche, Luis vio al hombre acercarse a Juan, quien parecía vacilante pero aceptó hablar con él. Luis no escuchó la conversación, pero pudo notar que Juan se veía nervioso. El testimonio de Luis fue clave, ya que ayudó a la policía a establecer una línea de investigación completamente nueva. El hombre misterioso no solo había estado observando a Juan, sino que también parecía tener algún tipo de relación con la desaparición. A medida que la policía investigaba a fondo al hombre, descubrieron que se trataba de un individuo conocido en el mundo de la música local, un promotor de conciertos que tenía la reputación de atraer a jóvenes para que trabajaran en su empresa de eventos. Sin embargo, los testimonios de las personas que trabajaban con él revelaron que su verdadero interés no era la música, sino más bien aprovecharse de su poder para manipular a los más jóvenes. Con la información que comenzaron a recolectar, la policía finalmente comenzó a rastrear a este hombre, pero había una gran incógnita. ¿Cuál era su vínculo con la desaparición de Juan? ¿Qué le había pasado realmente esa noche en el cine? La investigación avanzó rápidamente después de que la policía descubrió que el promotor de conciertos había sido arrestado años antes por cargos relacionados con el abuso de menores. Sin embargo, en su momento, fue liberado por falta de pruebas concretas. Este patrón de manipulación y abuso de poder comenzó a tomar forma cuando los detectives rastrearon las conexiones de este hombre en el mundo del entretenimiento. Al parecer, él tenía una red oculta que se aprovechaba de jóvenes en situaciones vulnerables, ofreciéndoles trabajos en su agencia, pero lo que en realidad hacía era secuestrarlos para explotarlos en un mercado ilícito. Durante varias semanas, los detectives revisaron registros telefónicos, investigaron su pasado y entrevistaron a más personas que conocían al promotor. Poco a poco, el rompecabezas se fue armando y los detectives lograron vincularlo directamente con la desaparición de Juan. Sin embargo, aún quedaba una gran pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba Juan? ¿Por qué nunca se había encontrado evidencia de su paradero en los años que siguieron a su desaparición? Tras varias semanas de investigación intensa, un descubrimiento clave llegó de la mano de un ex colega del promotor. Este hombre, al que se le concedió inmunidad por su colaboración, reveló que el promotor había llevado a varios jóvenes a una casa de campo en las afueras de la ciudad, donde los mantenía bajo su control. En ese momento, los detectives creyeron que la desaparición de Juan podría estar relacionada con una de estas casas de escape, pero aún no sabían cómo o por qué Juan había sido involucrado. Los nuevos testigos comenzaron a reconstruir los eventos de esa fatídica noche en el cine, y lo que se reveló fue algo aún más siniestro de lo que habían imaginado. Se enteraron de que, después de la película, Juan había sido llevado por el promotor a esa misma casa de campo donde había sido retenido contra su voluntad. Pero el motivo detrás de su secuestro seguía siendo un misterio. Lo único que los investigadores sabían con certeza era que, 20 años después, la verdad finalmente comenzaba a salir a la luz. A medida que los detectives profundizaban más en la red de engaños y manipulaciones del promotor, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con mayor claridad. Alguien, en algún momento, había decidido que la desaparición de Juan debía ser ocultada a toda costa.
La evidencia apuntaba a que no solo estaba involucrado el promotor, sino también una serie de cómplices que lo ayudaron a encubrir lo ocurrido. Estos cómplices eran personas dentro del mundo del entretenimiento, algunas de ellas con posiciones de poder, que sabían exactamente cómo manejar la situación para que no se hiciera pública. El cine, donde Juan había ido a ver Toy Story 1 esa noche, resultó ser solo la primera parte de su trágico viaje. El lugar donde el promotor lo había llevado después de la función parecía haber sido cuidadosamente elegido, un lugar apartado y aislado, donde los jóvenes como Juan se sentían vulnerables y fácilmente manipulables. La casa de campo, en la que se encontraba Juan, estaba oculta en un paraje apartado, lejos de los ojos de la sociedad. En ese lugar, el promotor y sus cómplices mantenían a varios jóvenes bajo su control, sin que nadie supiera lo que ocurría tras sus muros. A medida que los detectives interrogaban a más personas, empezaron a descubrir que muchos de los jóvenes que habían desaparecido en circunstancias similares a las de Juan nunca habían sido reportados, pues las familias, al principio, no sospechaban de nada extraño. La mayoría pensaba que sus hijos se habían escapado por voluntad propia o que estaban en algún tipo de viaje. La noticia de las desapariciones de Juan y otros jóvenes nunca llegó a los medios en su totalidad, lo que dificultó aún más las investigaciones en su momento. Los detectives estaban cada vez más convencidos de que este grupo de personas había creado una especie de culto secreto, donde mantenían a los jóvenes bajo su dominio, forzándolos a seguir sus reglas. Sin embargo, hasta ese punto, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué había sucedido con Juan después de su llegada a la casa de campo? Y lo más importante, ¿cómo podría haberse revelado esta información después de tantos años de silencio? Finalmente, después de una exhaustiva investigación, un testigo clave salió a la luz. Este individuo, que en el pasado había estado involucrado con el promotor y su red de control, se sintió impulsado por el arrepentimiento y la culpa por no haber hablado antes. Durante años había guardado silencio, pero al escuchar sobre la reactivación del caso de Juan, decidió que era el momento de contar la verdad. Este testigo, que había trabajado en el entorno cercano del promotor, reveló detalles desgarradores de lo que sucedió esa fatídica noche. Aparentemente, Juan fue llevado a la casa de campo bajo falsas promesas de un futuro brillante en el cine, como el de muchos otros jóvenes. Pero en cuanto cruzó las puertas, la realidad fue mucho más siniestra. Lo que en un principio parecía ser un simple encuentro para discutir oportunidades laborales, se convirtió rápidamente en una trampa mortal. El promotor y su red de cómplices sometían a los jóvenes a pruebas y actividades extrañas que eran parte de su plan para obtener control total sobre ellos. Juan, sin saber lo que le esperaba, cayó en esta trampa, y pronto se dio cuenta de que no podía escapar. El testigo proporcionó información sobre las prácticas y rituales oscuros que el promotor llevaba a cabo con sus invitados. Estos rituales, diseñados para sembrar el miedo y la obediencia, mantenían a los jóvenes aterrados y manipulados. La situación de Juan fue una de las más trágicas, pues, a pesar de su lucha por escapar, la red de control era tan fuerte que le resultó casi imposible. El testigo también confirmó que muchos de los jóvenes que habían caído en la misma trampa de la que Juan formaba parte no fueron reportados como desaparecidos, y sus familias jamás supieron lo que realmente sucedió con ellos. Este testimonio resultó ser la clave para desenmascarar la trama que había mantenido en secreto tantas desapariciones durante años. Mientras los detectives avanzaban en su investigación, comenzaron a reunir pruebas de cómo el promotor había manipulado a otros jóvenes, algunos de los cuales habían desaparecido sin dejar rastro. La conexión entre los casos, aunque dispersa, era clara. Lo que comenzó como una simple desaparición, ahora se había convertido en una red de engaños y control, con un número creciente de víctimas. Pero lo más aterrador era el hecho de que, a pesar de todos estos años, todavía había personas que temían hablar sobre lo que sabían, aún sabiendo que todo debía salir a la luz. Con cada pieza de la historia que salía a la superficie, los detectives se daban cuenta de la magnitud de la verdad que estaba por revelarse. A medida que la investigación avanzaba, nuevos detalles sobre la vida de Juan comenzaron a surgir, lo que hacía que la tragedia fuera aún más dolorosa. Los investigadores descubrieron que, poco antes de desaparecer, Juan había estado involucrado en actividades fuera de lo común para un niño de su edad. A pesar de que nunca había dado señales de estar metido en problemas,
había comenzado a mostrar un comportamiento más extraño a medida que se acercaba a la fecha de su desaparición. En las semanas previas, se supo que Juan había comenzado a hablar de un amigo que había hecho, alguien que al parecer lo había invitado a una reunión privada en el cine después de la película. Esta persona, que ahora se sabía que era parte de la red de tráfico de menores que operaba en la ciudad, le había mostrado a Juan un mundo que parecía increíblemente atractivo. Según los testimonios de los amigos de Juan, el niño había estado emocionado por conocer a alguien que parecía tan importante en la industria del entretenimiento. Sin embargo, esto resultó ser una trampa mortal. El día de su desaparición, cuando Juan salió del cine, no solo desapareció de su entorno familiar y conocido, sino que fue llevado por una corriente de engaños que lo condujo a su destino fatal. Nadie en su círculo cercano tenía idea de que, en realidad, su amigo era parte de una red criminal que había operado durante años, captando a niños de familias vulnerables. Esta información, revelada lentamente a través de los testimonios y pruebas obtenidas, planteaba una nueva pregunta. ¿Cuántos otros niños habrían caído en las garras de esta red? ¿Cuántos padres más podrían estar viviendo con el dolor de no saber la verdad detrás de la desaparición de sus hijos? La preocupación por estas cuestiones se intensificaba con cada día que pasaba, ya que el número de desaparecidos asociados a esta red de tráfico parecía ser mucho mayor de lo que inicialmente se había pensado. Lo peor de todo era que los investigadores temían que algunos de esos niños nunca fueran encontrados, ya que muchos de ellos habían sido adoptados por familias en otras ciudades, sin que los padres adoptivos supieran el origen oscuro de esos niños. Este hallazgo levantó una ola de angustia y frustración entre las autoridades, quienes, al mismo tiempo, sentían una creciente urgencia por desenmascarar a todos los responsables de estas atrocidades. Para la familia de Juan, el dolor aumentaba a medida que los detalles salían a la luz. Lo que parecía ser una desaparición aislada estaba tomando una forma mucho más oscura y extensa. Con cada nuevo testimonio, la familia y los investigadores se veían obligados a enfrentar la cruda realidad. Lo que ocurrió con Juan no era solo el destino de un niño inocente, sino el resultado de una red de explotación y abuso que se había cobijado en las sombras de la industria del entretenimiento. A medida que la red de tráfico de menores fue desmantelada, la verdad detrás de la desaparición de Juan se fue revelando lentamente, pero con ella también llegaron nuevas preguntas y horrores. Un día, mientras los investigadores interrogaban a uno de los miembros de la red, obtuvieron una pieza crucial de información. Juan había sido uno de los primeros niños a los que se les ofreció una oportunidad de entrar en un mundo de entretenimiento que prometía fama y dinero, un lugar donde muchos niños soñaban con ser famosos algún día. Este amigo, al que Juan había conocido en el cine, había sido un intermediario entre las víctimas y las organizaciones criminales que operaban en la oscuridad. Según el testimonio del capturado, Juan no estaba solo esa noche. Había otras víctimas que también asistían al cine en busca de una vida mejor. La figura del amigo desapareció, y todo lo que quedó fue el eco de una promesa rota. Las autoridades pronto se dieron cuenta de que este modus operandi no era único para Juan. De hecho, a medida que avanzaban las investigaciones, se encontraron rastros de otros casos similares, en los que jóvenes prometedores habían sido atraídos por la idea de una vida mejor, solo para ser arrastrados hacia una espiral de explotación. Esta revelación sacudió a la ciudad de tal manera que miles de padres comenzaron a preguntarse si sus propios hijos estaban en peligro de sufrir el mismo destino. La imagen de la desaparición de Juan se convirtió en un símbolo de los peligros ocultos que acechaban en lugares inesperados, como cines, parques y eventos públicos. No solo se trataba de un niño desaparecido, sino de un mensaje oculto en la trama de una industria que se valía de las esperanzas y sueños de los más jóvenes para alimentarse de su inocencia. La recuperación de Juan fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían la forma en que la sociedad veía la protección de sus niños y adolescentes. Cada nuevo testimonio que salía a la luz mostraba una red más extensa y organizada que se infiltraba en las industrias de entretenimiento y en la vida de los jóvenes. Los padres ya no podían ver al mundo como antes, y el cine, que antes era un lugar de diversión y fantasía, se convirtió en el escenario de una de las tragedias más espantosas de la ciudad.
Mientras los investigadores seguían recogiendo pistas y fragmentos de información, cada descubrimiento se sentía como una puñalada en el corazón, tanto para la familia de Juan como para la sociedad en general. Nadie estaba preparado para enfrentar la magnitud de lo que estaba ocurriendo en las sombras, pero la verdad estaba saliendo a la luz, y la lucha por proteger a los niños se volvía más urgente con cada día que pasaba. La última pieza del rompecabezas llegó cuando un miembro clave de la red fue arrestado, un hombre que había sido uno de los organizadores principales del tráfico de menores en la región. A través de su detención, los investigadores pudieron reconstruir una cronología detallada de los eventos que llevaron a la desaparición de Juan y otros niños. El testimonio del arrestado reveló que las autoridades habían estado tan cerca de desmantelar la red en varias ocasiones, pero siempre había algo que los mantenía un paso atrás. Muchos de los culpables eran figuras de alto perfil en la sociedad, involucradas en todo tipo de industrias, desde la música hasta el cine, y que utilizaban su poder y estatus para protegerse. Con la información del detenido, la policía localizó más lugares vinculados al tráfico de menores, lo que permitió liberar a otros niños que habían caído en la misma trampa. Los detalles eran escalofriantes. Los niños eran sometidos a una intensa manipulación psicológica y física para asegurar su silencio. En los momentos más oscuros de la operación, los investigadores encontraron evidencia de que Juan había sido destinado a un destino mucho peor que simplemente desaparecer. Había sido seleccionado, entre otros, para ser llevado fuera del país, donde se le había prometido una vida llena de lujos y oportunidades, pero todo eso era solo una mentira. Mientras la verdad se hacía cada vez más clara, el caso de Juan se convirtió en un faro de esperanza para otras familias que aún buscaban respuestas sobre sus propios hijos desaparecidos. Sin embargo, las secuelas emocionales y psicológicas del secuestro fueron profundas, tanto para Juan como para sus padres, quienes tenían que reconstruir su relación con él, mientras él trataba de adaptarse a una vida normal. Las entrevistas posteriores con Juan revelaron que, aunque había sido rescatado, el trauma que había experimentado durante esos 10 años nunca se iría por completo. Las cicatrices emocionales y físicas que sufrió a manos de los traficantes eran tan profundas como las huellas invisibles que dejaron en su mente. A medida que Juan trataba de hacer frente a su vida después del rescate, muchos lo vieron como un símbolo de esperanza, pero para él, el verdadero desafío era reconstruir su identidad y encontrar la paz en medio del caos que vivió. La justicia, aunque se logró, no logró borrar las secuelas de una experiencia tan traumática. Al final, Juan se convirtió en un defensor de los derechos de los niños y de la lucha contra la explotación infantil, usando su historia como una forma de alertar a otras familias sobre los peligros que acechan en las sombras. Si bien su caso representó una victoria, también sirvió como un recordatorio de que, en un mundo lleno de amenazas invisibles, la protección de los más vulnerables siempre debe ser la prioridad. Así, su vida se convirtió en un testimonio viviente de lo que puede suceder cuando las redes criminales operan sin escrúpulos y de la fortaleza que se necesita para sobrevivir y, finalmente, encontrar justicia.